Como ya sabemos, Sócrates era un maestro. Sin embargo, no tenía una escuela al uso con pupitres, libros, mapas y pizarras. Sus discípulos se juntaban en su taller o en los frescos pórticos o bajo los árboles del jardín de la academia. Entonces, mientras martilleaba la piedra o mientras iba caminando lentamente de arriba abajo, el filósofo hablaba con sus discípulos tan amable y sabiamente que incluso los jóvenes más ricos y nobles de Atenas sentían orgullo de llamarle maestro. También visitaba en su casa a la famosa Aspasia, y era amigo de Pericles, Fidias y Anaxágoras, además de ser el maestro de 3 hombres que llegarían a ser muy famosos: Platón, Jenofonte y Alcibíades. Platón y Jenofonte, incluso en su juventud, fueron conocidos por su serenidad y sensatez, pero Alcibíades era muy diferente a ellos dos. Era huérfano y estaba bajo la tutela de Pericles. Su padre le había dejado una gran fortuna y como Alcibíades era apuesto, inteligente y lleno de vida, recibía toda la atención y estaba muy consentido. Incluso de niño era muy terco y como no tenía un padre o una madre que lo metieran en cintura, a menudo se dejaba llevar por su empecinamiento hacia grandes peligros. Se dice que una vez, cuando vio un carro por la calle en la que él y sus amigos estaban jugando, mandó parar al conductor. El hombre, al que no le importaba su juego, siguió conduciendo y los demás niños se hicieron a un lado para que no los atropellara. Sin embargo, Alcibíades se tiró en medio del camino y le dijo al conductor que lo atropellara si se atrevía. Por supuesto, aquello era algo bastante estúpido y el conductor podría haberle dado varios latigazos con la fusta para darle una lección, pero el hombre se sorprendió tanto por las agallas del muchacho que de hecho se volvió y pasó por otra calle. Cuando Alcibíades se hizo algo mayor, iba a escuchar las enseñanzas de Sócrates. En presencia de aquel hombre sabio, Alcibíades dejó a un lado su vanidad y terquedad, hablaba sensatamente y se mostraba bien informado y amable. Parecía tan sincero y sencillo que Sócrates le cogió mucho cariño. A menudo caminaban juntos por la calle y debía ser chocante ver a aquel joven alto, apuesto y aristocrático escuchando con pasión las sabias palabras del feo cantero. Por desgracia, Alcibíades no podía pasar todo el rato con el filósofo y cuando se iba era para pasar el resto del día con los de su misma clase. Como era rico, generoso y apuesto, sus compañeros siempre lo halagaban y le bailaban el agua con todo lo que hacía o decía. Aquella constante adulación fue muy mala para el joven, y como deseaba siempre complacer a todos, a menudo lo llevaba a hacer insensateces. Celebraba costosos banquetes, cabalgaba en veloces caballos, presumía constantemente e incluso se dispuso para su primera batalla con una costosa armadura con incrustaciones de oro. Su escudo también tenía incrustaciones de oro y marfil, y en él había una representación de Eros lanzando los rayos de Zeus. Todos sus aduladores, en lugar de decirle que semejante armadura era ridícula, le dijeron que era magnífica y que le hacía parecer el propio dios del sol. En medio de la batalla, Alcibíades, que era muy valiente, se lanzó a donde había más enemigos. Su armadura no era tan resistente como lo habría sido una más simple, y no tardó en verse rodeado y casi a punto de caer en batalla. Por supuesto, sus nobles amigos lo habían dejado allí, pero, afortunadamente para él, Sócrates estaba ahí. El filósofo se abalanzó por entre los enemigos, agarró al joven entre sus fuertes brazos y lo arrastró fuera del campo de batalla a un lugar seguro donde le curó las heridas. Como Alcibíades era un joven de buen corazón, sintió un gran agradecimiento por el hecho de que Sócrates le salvara la vida y tras aquello lo proclamó su amigo. Sin embargo, a pesar de las advertencias del filósofo, el joven continuó frecuentando la misma compañía y como era tan generoso con todos, cada día era más popular. Como todos los griegos adoraban los Juegos Olímpicos, Alcibíades siempre estaba por allí. Participaba sobre todo en las carreras de carros y sus caballos ganaron 3 premios consecutivos para el deleite de sus admiradores. A pesar de su vanidad, Alcibíades era lo suficientemente inteligente como para entender que la gente de Atenas lo admiraba principalmente porque era apuesto y rico. También sabía que se complacían en los cotilleos y chismorreos
por lo que a veces hacía cosas solo para que hablaran de él. Por ejemplo, tenía un perro precioso, y todo el mundo alababa lo precioso que era, hasta que todos se acostumbraron a ellos y dejaron de hablar de él. Entonces Alcibíades le cortó el rabo al perro, por lo que todos volvieron a hablar de él. Algunos atenienses se extrañaron tanto que le preguntaron por qué lo había hecho, a lo que él, entre risas, respondió que era solo para darles tema de conversación en su día a día. Alcibíades era tan alegre y despreocupado que trataba incluso los asuntos serios a chanza. Se dice que al principio de admitírsele en la asamblea de la ciudad, actuaba como un niño de colegio y hacía travesuras como soltar una codorniz para que revoloteara entre los reunidos y graznara y molestara a los asambleístas. En otra ocasión estaban todos esperando a Alcibíades para comenzar. Cuando entró, lo hizo con una corona de flores en la cabeza y les pidió que lo disculparan, pues no era capaz de centrarse en asuntos serios, ya que estaba celebrando un banquete en su casa, por lo que pidió posponer la asamblea e invitó a todos a ir al banquete. Aunque pueda parecer raro, su forma de actuar era tan fascinante para todos que los serios asambleístas hicieron lo que Alcibíades quería. Dejaron sus graves asuntos y se fueron de fiesta con él. Era por todo esto por lo que una vez un ciudadano ateniense gritó indignado: «¡Vamos, valiente! Tu prosperidad nos traerá la ruina a nosotros». Tan admirado era Alcibíades entre ricos y pobres que los atenienses lo habrían nombrado rey. Afortunadamente, el joven conservaba la suficiente cordura como para rechazar ese honor, pero, aunque no aceptó el título, sí que actuaba a menudo como si fuera un rey y él y Nicias eran los principales políticos del momento. Alcibíades era tan ambicioso como Nicias era precavido. Mientras que éste estaba siempre tratando de mantener a los atenienses lo más calmados y contentos posible, Alcibíades pensaba constantemente en algún plan para aumentar el poder de la ciudad. Esta ambición de Alcibíades estaba destinada a tener efectos terribles en su propia fortuna y en la de sus conciudadanos, como se verá respecto al final de su carrera. Los griegos habían fundado colonias por toda la costa de Asia Menor y en muchas islas. También habían llegado hasta Italia y Sicilia, donde construyeron muchas ciudades. Poco a poco estas colonias fueron haciéndose más ricas y poderosas. Como los colonos griegos crecían en número, necesitaban cada vez más tierras. En Sicilia y el sur de Italia el suelo era tan fértil que la gente se hizo muy rica, y como tenía barcos en cantidad, comerciaban por todas partes y se hicieron conocidos por ello. La primera de las colonias griegas del sur de Italia fue una ciudad llamada Síbaris. Era tan próspera que la gente tenía más riquezas de las que podían gastar y gastaban grandes sumas de dinero en embellecer sus hogares y garantizarse todo tipo de comodidades. Los sibaritas se aficionaron tanto a los lujos que no tardaron en hacerse conocidos por ello. Por ejemplo, se dice que una vez un sibarita había pedido a sus esclavos que le hicieran una cama de pétalos de rosas. Cuando estuvo preparada, se tiró sobre ella y durmió. Al poco tiempo se despertó entre terribles gritos diciendo que no podía dormir porque uno de los pétalos estaba arrugado y le irritaba su delicada piel. Desde entonces, cuando la gente le daba demasiada importancia a alguna trivialidad, se les decía: «¿Tienes un pétalo arrugado?». Y todavía hoy, a la gente que vive a cuerpo de rey preocupándose solo de su placer corporal y de los lujos, se la llama sibarita. La gente de esta ciudad siguió prosperando un tiempo, pero finalmente se pelearon con la colonia vecina de Crotona. Hubo una guerra en la que los reblandecidos sibaritas fueron derrotados y su ciudad destruida. Crotona y Tarento en el continente y Mesina y Siracusa en la isla de Sicilia eran ahora las colonias más importantes. Todas ellas eran muy ricas y prósperas, por lo que Alcibíades les dijo a los atenienses que sería buena idea enviar una flota para conquistarlas y anexionárselas. Nicias y su partido se opuso a aquel plan, pero cuando se sometió a votación, se hizo evidente que la elocuencia de Alcibíades había prevalecido. Se preparó una gran flota y se designó a Nicias, Lámaco y Alcibíades como generales de la expedición. La flota estaba a punto de zarpar desde el Pireo
cuando los atenienses vieron que alguien había destruido vergonzosamente las estatuas de su dios Hermes usadas como mojones para marcar distancias en el camino. El pueblo se reunió alterado en el mercado para debatir sobre aquello y todos estaban enfurecidos, pues las estatuas eran sagradas y representaban a un dios. Los enemigos de Alcibíades, y tenía unos cuantos, por muy popular que fuera, aprovecharon para decir que había sido él después de un banquete que había dado para celebrar la expedición. El joven negó haber roto las estatuas y pidió que se le juzgara de inmediato para demostrar su inocencia antes de la partida, pero a pesar de su petición se pospuso y Alcibíades se vio obligado a partir con aquella acusación sobre su figura. En cuanto Alcibíades hubo zarpado, sus enemigos se embravecieron y empezaron a hacer más ruido, y pronto convencieron a la gente de que era culpable. En su cólera, los atenienses enviaron un mensajero a Sicilia para que se lo llevara de vuelta a Atenas para ser juzgado. Sus amigos, al ver el ajetreo entre el pueblo y temiendo que lo condenarían furiosos, le enviaron un mensaje para avisarle de que no volviera, sino que esperara un poco hasta que el enfado se hubiera disipado. Haciendo caso al consejo, Alcibíades abandonó la flota y en lugar de ir a Atenas, fue directo a Esparta, donde se asentó. Allí el joven empezó a vestirse a la espartana y vivía con gran simplicidad y frugalidad, e incluso empezó a hablar lacónicamente. Como era alto y fuerte y muy buen atleta, pronto se ganó la admiración de los espartanos y así hizo muchos amigos entre ellos. Durante su estancia allí se enteró de que lo habían juzgado en Atenas, a pesar de no estar presente, y fue hallado culpable de sacrilegio e incluso sentenciado a muerte. Aquella ingratitud por parte de su pueblo enfureció tanto a Alcibíades que les contó a los espartanos todos los planes de los atenienses y les mostró cómo sobreponerse a ellos. Siguiendo su consejo, los espartanos enviaron ayuda a los griegos en Sicilia, les ayudaron a resistir el ataque ateniense e incluso capturaron a los 2 generales restantes y a 7.000 soldados que fueron ejecutados. Los espartanos, todavía aconsejados por Alcibíades, tomaron y fortificaron la pequeña ciudad de Decelia, a poco más de 30 kilómetros de Atenas. Allí mantuvieron una guarnición lista para salir en cualquier momento para acosar a los atenienses, que se vieron en constante estado de alerta e inseguridad. Las pequeñas ciudades e islas que los atenienses habían obtenido por la fuerza ahora aprovecharon aquella oportunidad para sublevarse y los persas, por invitación de Alcibíades, se les unieron y volvieron a atacar a la orgullosa ciudad. Los atenienses estaban totalmente desesperados, tenían enemigos por todas partes y también tenían que preocuparse por las disputas de los aristócratas y los demócratas dentro de la ciudad. Los 2 bandos políticos ahora se oponían el uno contra el otro y no había nada para reconciliarlos. El ejército, deseoso de acción y sin un líder, se tomó la justicia por su mano. Convocaron a Alcibíades pidiéndole que los ayudara. El joven, que era generoso y de buen corazón, respondió a la petición y, ahora que era demasiado tarde, se arrepintió de lo que había hecho y comenzó a hacer todo lo que estaba en su poder para derrotar al enemigo que él mismo había azuzado. Gracias a su elocuencia y habilidad, Alcibíades finalmente logró poner a los persas del lado de los atenienses y luchar contra los espartanos, pero todos sus esfuerzos por compensar el pasado fueron en vano. Su traición había provocado la ruina de Atenas y, cuando llevó las tropas contra los espartanos, los atenienses sufrieron una terrible derrota. Temeroso de volver a su ciudad natal, donde sabía que la gente lo culparía por sus sufrimientos, Alcibíades huyó. Tras deambular por un tiempo, se refugió en una fortaleza que había construido en el Quersoneso. Desde lo alto, Alcibíades podía contemplar el mar por ambos lados y observaba las flotas espartana y ateniense que, sin poder distinguirlas, habían atracado cerca de él. No tardó en descubrir que los espartanos se habían dado cuenta de la presencia de los atenienses y se estaban preparando para tomarlos por sorpresa. Por tanto, dejó la fortaleza y, aun a riesgo de su propia vida, bajó a advertir a los atenienses del peligro inminente.
Sin embargo, trataron su advertencia con desprecio y le dijeron que se volviera a su fortaleza y recordara que había perdido cualquier derecho a meterse en sus asuntos. Desde lo alto del promontorio, Alcibíades vio la completa destrucción de la flota ateniense. Solo unos pocos hombres lograron escapar a su fortaleza, mientras una única nave navegaba a toda velocidad hacia Atenas para informar de la derrota y advertir a la gente del peligro que se les echaba encima. Pocos días después, el victorioso ejército espartano marchaba sin oposición sobre Atenas, pues no quedaban guerreros que se les pudieran oponer. Los espartanos dijeron que en adelante Atenas tenía que obedecerles en todo y, para humillar al pueblo, destruyeron las largas murallas con música alegre en el aniversario de la gloriosa victoria de Salamina. Así terminó la guerra del Peloponeso, que comenzó poco antes de la muerte de Pericles. A partir de entonces, la fama de Atenas quedó relegada a su literatura y su arte. Por orden de los espartanos, se abolieron las leyes de Solón y se eligieron 30 hombres para gobernar la ciudad. Aquellos gobernantes resultaron ser severos y crueles, por lo que fueron conocidos como los 30 tiranos y todo el mundo los odiaban. Los atenienses sufrieron tanto bajo el gobierno que los espartanos les habían impuesto que empezaron a desear el regreso de Alcibíades, que, a pesar de sus defectos, siempre había sido generoso. Cuando los 30 tiranos y los espartanos se enteraron de aquello, temieron que los atenienses fueran a llamar a Alcibíades, por lo que sobornaron al gobernante persa para condenarlo a muerte. Un grupo de asesinos fue a su casa por la noche y le prendieron fuego. Alcibíades se despertó de repente y trató de escapar, pero cuando llegó a la puerta se vio rodeado de enemigos. Alcibíades se enrolló la capa en el brazo izquierdo para que le hiciera de escudo y, blandiendo su espada en la mano derecha, se lanzó heroicamente contra sus enemigos. Los persas, asustados ante aquello, huyeron, pero cuando se hubieron alejado un poco, pararon y empezaron a tirarle piedras y lanzas y así mataron a Alcibíades. Dejaron su cuerpo donde había caído y fue encontrado por su esposa, que lo amaba con locura a pesar de sus defectos. Lo envolvió en su propio manto e hizo que lo enterraran no muy lejos de allí. De aquella forma terminó la vida del brillante Alcibíades, con 40 años, lejos de su tierra natal y de la gente que lo había admirado tanto, pero que él había arruinado por su vanidad.